Giorgia Meloni juró el cargo de primera ministra de Italia. Su mandato supone el regreso de la extrema derecha al poder desde la Segunda Guerra Mundial. Meloni ya presentó su ejecutivo. Tenemos reporte desde Roma. En China concluyó el 20º Congreso del Partido Comunista. La renovación del Comité Central podría afianzar al presidente Xi Jinping en el poder y asegurarle un tercer mandato al frente del gigante asiático. Tenemos análisis en esta edición. El ex primer ministro británico Boris Johnson regresó a Londres en momentos en los que se especula sobre sus intenciones de volver a Downing Street. Los aspirantes a reemplazar a Liz Truss tienen hasta el lunes para recaudar los apoyos necesarios. Por ahora, el exministro de Finanzas Rishi Sunak lidera la carrera. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en Europa, porque la ultraderechista Giorgia Meloni juró el cargo de primera ministra de Italia. Se convierte así en la primera mujer en ocupar el cargo y a la vez su mandato implica el regreso de la extrema derecha al poder desde la caída del régimen de Benito Mussolini. Nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza, tiene los detalles sobre la conformación del nuevo Ejecutivo. A menos de un mes de las últimas elecciones legislativas en Italia, este sábado se llevó a cabo el juramento del nuevo gobierno italiano. Giorgia Meloni, la líder del partido de ultraderecha posfascista Hermanos de Italia, da así inicio a su mandato junto con un gabinete de 24 ministros, 18 hombres y 6 mujeres, entre los que se destacan Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, nombrado canciller y viceprimer ministro. También Matteo Salvini, líder del partido de ultraderecha La Liga, nombrado viceprimer ministro y ministro de Infraestructuras. Otro dirigente de la Liga, Giancarlo Giorgetti, estará al frente del Ministerio de Economía. Se trata del gobierno más derechista en Italia desde la Segunda Guerra Mundial y Giorgia Meloni, nacida en Roma hace 45 años, se convierte en la primera mujer al poder en la historia democrática de Italia. Deberá afrontar numerosos desafíos: el control de las finanzas públicas en un país profundamente endeudado, la lucha contra el desempleo y la administración del Fondo de Recuperación Europeo. Italia es el estado que más dinero europeo va a recibir, unos 200.000 millones de euros en préstamos y subvenciones otorgados a Italia por parte de la Unión Europea a cambio de llevar a cabo un programa ambicioso de reformas. A continuación, repasamos el contexto político en el que irrumpe en el poder la coalición italiana de derecha y de extrema derecha. El informe es de Lea Aurel. El nuevo gobierno de Italia será recordado por ser la administración más conservadora desde la Segunda Guerra Mundial. Y la victoria de la coalición de la derecha en los comicios legislativos del 25 de septiembre no solo hizo triunfar a Giorgia Meloni, con su partido Los Hermanos de Italia como el más votado, que ahora asumirá el cargo de primera ministra del país. Después de los comicios, las cámaras del Parlamento también eligieron a 2 presidentes con valores ultraconservadoras. Primero, el Senado, la Cámara Alta, eligió a Ignacio La Russa como su líder. Cofundador de Los Hermanos de Italia con Meloni, este siciliano de 75 años ha sido un activista de la extrema derecha durante toda su vida. Antiguo ministro de Defensa de Berlusconi, La Russa es también conocido por coleccionar recuerdos fascistas. Y al día siguiente, la Cámara Baja de Diputados nominó a Lorenzo Fontana como presidente, un estrecho aliado de Salvini y devoto católico, conocido por sus posiciones antiaborto, contra el matrimonio homosexual y por sus comentarios amistosos con la Rusia de Vladimir Putin. A pesar del perfil mayoritariamente conservador de este nuevo Parlamento italiano, ya se han observado tensiones dentro de la coalición gubernamental, con los partidos de Silvio Berlusconi y Matteo Salvini negándose a desaparecer detrás de Giorgia Meloni. Una nueva administración que llega además en un contexto de desafíos para la tercera economía de la zona euro, incluida una deuda que ha alcanzado el 150% de su PIB, una recesión inminente y precios récord en la energía provocados por la guerra de Ucrania. Cambiamos ahora de información, porque tal y como avanzamos en los titulares, en China se clausuró el 20º Congreso del Partido Comunista con la elección de un nuevo comité central, del que saldrá el nuevo Politburó y el nuevo comité permanente.
Tras los cambios en este Congreso, se espera que el actual mandatario Xi Jinping afiance su poder al frente de la formación que dirige al gigante asiático. Ahora, para analizar las principales conclusiones de este Congreso, contamos con Alex Sierra, politólogo e internacionalista. Alex, buenos días. Le propongo que analicemos las conclusiones de este Congreso por partes. Primero, en términos de liderazgo de Xi. Por un lado, ¿por qué ha sacado al premier Li Keqiang o a Wang Yang del Comité Central? Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo pienso que esto hace parte precisamente del cambio, el rejuvenecimiento que quiere el presidente para garantizar precisamente un liderazgo dentro del partido. Pienso que ahí hay varios temas, entre ellos uno es el envejecimiento precisamente de parte del Comité Central. Otro punto puede ser ya los temas de jubilación. Entonces, en ese aspecto es importante que el presidente tenga precisamente como una línea inquebrantable del camino del desarrollo político del socialismo, y por eso se piensa que él hace estos cambios para garantizar, obviamente, el funcionamiento y el desempeño del papel del partido como tal dentro de estas políticas que él quiere a futuro. Y Alex, abordemos ahora los cambios en el ámbito militar y de unidad nacional, como por ejemplo la oposición explícita a la independencia de Taiwán en la constitución del partido. ¿En qué medida las conclusiones de este Congreso significan un cambio o siguen una línea más bien continuista? Bueno, yo pienso que el presidente ha hecho algunos cambios específicamente en este último Congreso, donde él reitera que es partidario de la unidad, específicamente de la reunificación pacífica con Taiwán, pero que él estaría dispuesto a utilizar el uso de la fuerza. Él tiene como ejemplo pues, lo que ha sucedido entre Ucrania y Rusia, y no quiere cometer esos errores. Y él dice que efectivamente esto hace parte de que se tiene que resolver de una forma pacífica. Entonces, lo que estamos viendo es que él busca que el pueblo chino sea el que tome la decisión y no haya injerencia internacional. Hay que esperar qué va a pasar en los próximos meses, ya sabiendo que él va a ser reelegido. Entonces, se va a revisar cómo esa política militar va a cambiar, pero él mantiene la reunificación como tal con Taiwán. Y ahora un paréntesis. Uno de los episodios más comentados de la sesión de hoy ha sido cuando fuerzas de seguridad sacaron de la sala al expresidente Hu Jintao. Se especula entre cuestiones de salud del exmandatario y el que podría ser un acto inédito de purga pública. ¿Lo ve posible? Yo pienso que es más un tema de purga pública porque son contradictores, personas que de pronto no están a favor de algunas medidas del presidente Xi Jinping. Entonces yo creo que esa escena marca un poco nítidamente lo que fue ese Congreso, ¿cierto? El cambio, vuelvo a reiterar, el cambio de rejuvenecer este partido y algunas políticas que obviamente el presidente quiere implementar de su partido. Entonces, miraremos a ver también cómo sucede esto de mañana cuando se haga la elección como tal. Y efectivamente, pues para el mundo hay un claro mensaje de la postura como tal del presidente ante sus decisiones políticas, sociales, militares. Y Alex, cerremos en términos económicos. ¿Cuáles son los objetivos de China para el futuro? Por un lado, respecto al nivel de vida de su población y por otro, respecto a su papel de potencia global. Y más particularmente, ¿puede China mantener la política de cero COVID y aspirar al mismo tiempo al crecimiento económico? Yo pienso que el presidente ha sido claro en su política de rejuvenecimiento comercial, quiere darle vida al tema rural. Es una economía milenaria, es una civilización en la cual se ha desarrollado permanentemente. Así que la propuesta de él es que para el 2030-2035 China debe ser la potencia mundial en el mercado. Por eso ha abierto los espacios en relaciones internacionales, permite que haya una libertad económica, ¿cierto? Y eso va a permitir también que China se consolide en unos años dentro de este marco, digamos, comercial, aludiendo efectivamente que debe haber una trazabilidad en cuanto a lo que es el manejo de la ciencia, la tecnología y la capacitación en el ámbito rural. Alex Sierra, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. A ustedes muchas gracias. Nosotros cambiamos de información, pasamos a Reino Unido, porque el ex primer ministro británico Boris Johnson aterrizó en Londres tras unas vacaciones en el Caribe. La llegada de Johnson refuerza las especulaciones sobre sus intenciones de anunciar una candidatura para regresar a Downing Street.
Los aspirantes a reemplazar a Liz Truss tienen hasta el lunes para reunir el apoyo de al menos 100 parlamentarios conservadores. De momento, solo el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, cuenta con los avales necesarios y solo la líder de los Tories en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, ha confirmado sus intenciones de conseguir el cargo. Seguiré siendo primera ministra hasta que se elija un sucesor. Y para definir al sucesor de Liz Truss, el Partido Conservador ha elegido la vía rápida. Después de las largas semanas de campaña con múltiples candidatos, esta vez el umbral de patrocinios para ser considerados se fija muy alto. Los candidatos deben ser nominados por al menos 100 diputados. El Partido Conservador tiene 357 diputados en la Cámara, lo que significa que habrá un máximo de 3 candidatos. Entonces, ¿quién podría presentarse para tomar la cabeza del partido mayoritario en la Cámara de los Comunes y, por lo tanto, ser nombrado primer ministro? Primero, los que perdieron con Liz Truss. Rishi Sunak, el exministro de Hacienda elegido por los parlamentarios, pero no por los miembros del partido, es el primero en haber reunido los 100 apoyos. Penny Mordaunt, que quedó en tercer lugar en las últimas elecciones, actual ministra de Relaciones con el Parlamento, cuenta con poco más de 20. Y finalmente Boris Johnson. Varios parlamentarios conservadores ya están haciendo campaña por él y el actual ministro de Energía incluso lanzó la etiqueta Boris o nada en Twitter. El día clave es el lunes. Los diputados realizarán una primera votación para eliminar a uno de los 3 candidatos. Luego votan el mismo día para nominar a su candidato preferido a título indicativo. Eso significa que o el que llega segundo se retira o una vez más los miembros del Partido Conservador votarán al final de la próxima semana. El nombre del nuevo primer ministro británico se conocerá a más tardar el próximo viernes 28 de octubre. Vamos ahora con información relacionada con la guerra en Ucrania. Este sábado, Kiev denunció nuevos ataques rusos contra infraestructuras energéticas en el oeste del país. Varias regiones reportaron cortes eléctricos. Los ataques se dan después de que el ministro de Energía ucraniano confirmara ayer que las embestidas rusas han mermado la capacidad de generación térmica del país a la mitad. Los temores continúan centrados aún en la represa de Nova Kakhovka, situada en el río Dnieper. Kiev ha acusado a Rusia de haber minado el puente y la represa, señalamiento negado por las tropas de Moscú, que a su vez culpan a Ucrania de ataques en la zona. Hoy las autoridades prorrusas de Jersón urgieron a los residentes a abandonar la ciudad inmediatamente. Veamos el reporte de Andrés Triviño. Continúan las evacuaciones en Jersón. Con pocas pertenencias y mucho temor, miles de residentes de esta ciudad del sur de Ucrania huyen desesperados. El ejército ruso los instó a abandonar sus hogares. Durante los próximos días, se espera que el ejército de Kiev realice una contraofensiva para recuperar el terreno anexionado por Moscú. Alrededor de 10 autobuses transportaban refugiados hoy. Ayudamos tanto como pudimos, movimos cosas. Algunos fueron transportados en minibús a la ciudad, otros fueron escoltados a estaciones suburbanas. Rusia planeaba evacuar entre 50.000 y 60.000 personas de la urbe, la cual tenía unos 284.000 habitantes antes de ser invadida por los rusos al principio de la guerra. Esta es una zona de alto interés para ambos lados del conflicto. Se trata de un objetivo principal debido a sus industrias clave y su importante puerto fluvial. Durante los últimos días, Jersón ha sido testigo de fuertes enfrentamientos. Alrededor de 2.000 reclutas rusos han llegado a la ciudad mientras las fuerzas ucranianas continúan aumentando la presión en la región. Nos ofrecieron salir debido a la difícil situación. Recibimos mensajes de texto. No tomamos una decisión de inmediato, pero luego nuestros amigos y familiares nos invitaron y ahora nos vamos a Moscú. Esperamos tiempos mejores y queremos volver a nuestro Jersón natal. Entre tanto, Ucrania pidió el viernes una misión de observación internacional en la presa de Jakhovka. Kiev acusa a Moscú de preparar ataques que inundarían una vasta zona del sur ucraniano. Con esta actualización del avance de la guerra en Ucrania, cerramos esta edición, pero recuerden que pueden ampliar esta y más información en France24 y France24.com. Sigan con nosotros, enseguida volvemos.